Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Mi nombre es Richard Pinargueta Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y también docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Cayo Alfaro. El propósito de llevar adelante estos videos es de una u otra manera compartirles a ustedes información de carácter científico médico que sea contrastada, verificada y que de una u otra manera pueda servirles y serles muy útil en esta época de la pandemia. Así también buscamos destruir, desbaratar y definitivamente borrar especies de bulos, fake news o estas noticias negativas o que encierran algún tipo de engaño y que puedan llegar a sus dispositivos. Venimos haciendo estos videos últimamente no tan periódico, lo venimos haciendo espaciadamente dentro de la semana, los días miércoles, viernes y domingo. Y desde que empezó la pandemia sí fuimos algo más reiterativo. Empezando estos videos, primero mil disculpas, solemos conectarnos a las 20 horas. Tuvimos problemas de carácter más bien, se puede decir, logísticos. Y bueno, por acá estamos, esperemos que no tengamos ningún tipo de inconveniente en cuanto a la conexión o algo por el estilo. Iniciamos el video, como siempre, enviando un afectuoso saludo y mucha energía y mucha buena vibra a todas las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, muy en especial aquellas personas que están padeciendo COVID-19. Cada vez el número de contagiados aumenta, el número de familias que tienen el problema es muy importante, ¿sí? Y por ello, de una u otra forma, nosotros nos solidarizamos con ellos. En especial hoy día enviamos un afectuoso saludo al doctor Fausto Jarrín, que está padeciendo de COVID-19, ¿sí? A nuestro querido amigo Cristian El Sugo Castillo, que también está padeciendo del problema. Y bueno, en fin, tantas personas que día a día se van sumando en esta larga lista de personas afectadas. Igualmente, mandamos un afectuoso saludo y bueno, y más que saludo, un fuerte abrazo de solidaridad a aquellas familias que han perdido a alguno de sus miembros o muchos de los miembros, ya sea por COVID-19 o por alguna otra causa. Entendemos que ahora, bajo esta pandemia, pero sobre todo bajo los efectos de la saturación hospitalaria y los servicios de salud que acarrea este mismo problema, se complica que muchos de los casos, muchos de los problemas que en alguna otra circunstancia pueden ser resueltos de mejor manera, hoy por hoy sea un poquito más complicado. Así que un fuerte abrazo de solidaridad. En este momento enviamos el saludo hoy día viernes 26 de junio, cuando la hora local son ya las 20 horas con 16 minutos desde la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, desde donde levantamos esta señal. Entramos de lleno ya a hablar porque perdimos más de 14 minutos por estos fallos técnicos que les comenté y comenzamos a mencionar la estadística que nos maneja el Ministerio de Salud Pública con el COE en corte del 26 de junio. Es una estadística netamente informativa, muy especulativa, sin que tenga una base real de acuerdo a la percepción de todo el mundo, tanto gente relacionada con la salud como aquellos que no estamos relacionados con la salud, pero bueno, la tomamos en cuenta por lo que ellos o el gobierno es el que la maneja. Creemos que esta información, para ustedes tener una idea de cómo nos encontramos, deberían al menos multiplicarlo por 6 y esa es más o menos la cifra que estamos manejando en la actualidad, aproximadamente. En el momento de hoy, cuando estamos ya 26 de junio, casos confirmados tenemos 53.856, personas fallecidas y reconocidas por COVID-19 por el gobierno son 4.406, personas fallecidas que tienen una alta probabilidad de que sea por COVID-19 y que todavía no se las reconoce como tal son 3.016, lo que nos está originando una cifra aproximada entre los fallecidos reconocidos y estas personas que fallecieron y que tienen una alta probabilidad de ser COVID-19 de aproximadamente 7.400 y más personas involucradas. Una cifra que es muy, pero muy significativa por donde se lo quiera mirar. En virtud de ello, también vamos a tocar la estadística mundial para ver cómo nos está golpeando
Ahora, todavía es interesante entender que en una escalada o en una curva de todos los países, tomando en cuenta el número de casos que aparecen día a día, vemos como cada vez está más acentuado porque últimamente han crecido muchos casos, sobre todo en países que tienen una tasa alta de habitantes, ¿sí? Y también obviamente de casos positivos que han aparecido. En virtud de ello, en primer puesto, con más de 2.462.000 Estados Unidos. En segundo puesto, con más de 1.274.000, se encuentra Brasil. Si nos podemos ver, ya Brasil tiene la mitad de pacientes que tiene Estados Unidos. Una cifra interesante porque vemos cómo Brasil está incontenible, cómo está desbordado el problema. Luego, en Rusia, que se encuentra en tercer puesto, está con más de 619.000. Y miren aquí quién aparece, ya muy establecido en cuarto puesto, la India, que tiene 490.000. Asumo yo que el día de mañana superará el 500.000 de infectados, con una alta probabilidad todavía de que suba estrepitosamente por la cantidad poblacional que tiene. En quinto puesto está Reino Unido, con más de 310.000. En sexto puesto está Perú y en séptimo puesto está Chile. Perú con más de 272.000 y Chile con más de 263.000. Tengo entendido que en ambos países, ¿sí?, la cantidad de contagios está desbordado también su sistema de salud, al menos el caso de Perú, mucho más acentuado que el caso de Chile. Y en el puesto número 8, en esta lista se encuentra con más de 247.000 pacientes, España. En el puesto 9 está Italia con más de 239.000, Irán en el puesto 10 con más de 217.000. Luego tengo en el puesto 11 con más de 202.000 a México, en el puesto 12 a Francia con más de 199.000, Pakistán en el puesto número 13 con más de 195.000, Turquía en el puesto 14 con más de 194.000, Alemania en el puesto 15 con más de 194.000. En esto también el repunte, por decirlo de alguna manera, que ha tenido México, que ya está ubicado, ¿sí?, tocando el puesto número 10, es importante porque ya ha superado a países como Francia, Pakistán, Turquía, Alemania, que hasta hace poco estaban por encima de él. Luego en el puesto 16 ya hoy se ubica Arabia Saudita con más de 174.000, en el puesto 17 Bangladesh con más de 130.000, en el puesto 18 Sudáfrica con más de 124.000, puesto 19 Canadá con más de 104.000, Qatar en el puesto número 20 con más de 92.000. China se mantiene en el puesto ahora 21 con más de 84.704 casos. Y nuevamente, veamos la escalada negativa que ha tenido China, significa que los otros países lo han ido superando poco a poco. Y es interesante porque ellos tienen contenido el problema, pese a que han tenido dos rebrotes importantes, uno en Wuhan y otro en Pekín. Luego, tocándole los pies, en el puesto 22 se encuentra ya Colombia, con más de 80.000 casos. La cuestión de Colombia también nos preocupa mucho, nos preocupa en el sentido de que consideramos países hermanos, tal cual lo es Perú, lo es Bolivia, lo es Venezuela, lo es Chile, Argentina, etc., ¿no? Y la verdad nos preocupa porque por la cantidad poblacional de habitantes que tiene Colombia, nosotros creemos que esta cifra en 1 o 2 días probablemente llegará a igualar a China e incluso a superarla. En el puesto número 23 está Suecia, en el puesto 24 Egipto, en el puesto 25 sí, está Bélgica, en el puesto 26 está Bielorrusia y en el puesto 27 estamos nosotros, Ecuador, y en el puesto 28 está Argentina. Ecuador con los supuestamente 53.000 hacia arriba y Argentina con 52.457. ¿Qué significa esto? Como Argentina viene haciendo una cuantificación bastante precisa, es muy probable que el día de mañana sí, nos superará, al menos igualará seguro, y quizás hasta no supere en cuanto al puesto. No significa que nosotros estamos haciendo las cosas bien, no. Significa que nosotros no estamos haciendo las cosas bien, no estamos tomando la cantidad de pruebas y de todo ello. Porque la gente que vive en Quito podrá claramente entender que la situación en Quito está ya desbordándose y los servicios hospitalarios están saturados. No lo digo yo, es cuestión simplemente de mirar incluso los perfiles de cada uno de nuestros amigos que viven en Quito para saber que la cosa
es tal cual lo estamos mencionando. Y luego hacemos una relación de los casos o personas que están falleciendo en virtud de los casos que están contagiados. Entonces, cuando a nivel de Latinoamérica, por si acaso, pero tomamos de referencia a Estados Unidos, a pesar de que no es latinoamericano, por los vínculos que tenemos en cuanto a migración, inmigración, etcétera, ¿no? Cuando Estados Unidos superaron los 2.462.000, tenían ya 124.960 personas fallecidas. Brasil, con casi la mitad, 1.274.000 hacia arriba, tienen 55.957 personas fallecidas. En Perú, con más de 272.000, tienen 8.939. En Chile, con más de 263.000, tienen 5.068. Si vemos Perú y Chile, más o menos están empatados en el número de contagiados, pero como se ha manejado en Chile, sí, es significativamente diferente a cómo se ha manejado en Perú. Casi en Chile tienen la mitad de los pacientes fallecidos que los que tienen en Perú. Y nos da, la verdad, un sentimiento encontrado, porque en Perú vemos que de una otra manera sí hay cierto tipo de política que busca favorecer a la clase media de una u otra manera. Sin embargo, están desbordados también. Y también hay un fenómeno bastante apático e interesante. En Perú hay mucha gente que es en todas partes del mundo, por si acaso, no solo en Perú, aquí en Ecuador, en Colombia, en todos lados. Pero lo digo por lo que se lee también en las entrevistas, y hay personas que se aprovechan de eso. Hemos visto cómo ha pasado a ser un martirio usted necesitar un tanque de oxígeno, ¿sí? Porque la forma como se ha convertido en un negociado lo de los tanques de oxígeno en Perú, la verdad que es lamentable, es lamentable. Y lamentable sobre todo porque eso nos indica cómo el ser humano, cómo cierto tipo de seres humanos, incluso en los momentos más severos, más angustiantes, solo piensan en lucrar y no piensan en ninguna otra cosa. Y eso se aplica lo mismo para otras cosas, ¿no? Para la gente que vende insumos médicos, etc. Y ojo, nuevamente, nunca estaremos en contra de aquellas personas que lo hacen, porque son medios de subsistencia, pero que lo hacen teniendo una ganancia razonable. Aquellos que quieren hacer su agosto, explotar a la gente a costa del dolor, eso sí nos parece reprochable. Colombia ya tiene 80.811 casos, perdón, me salté a México, mil disculpas, que ya tiene 202.000 hacia arriba y tiene una tasa de fallecidos bastante alta, 25.060. Colombia tiene 80.811 y tiene 2.786. Ecuador tiene, según el gobierno, 53.856 con 4.406 personas fallecidas directamente reconocidas y 3.016 fallecidas por alta probabilidad de que sea COVID. O sea, tenemos un aproximado de casi 7.400 personas fallecidas. Vamos a compararlo con Argentina porque tiene casi similares cifras. Cuando en Ecuador tiene 53.856, Argentina tiene 55.343, así que está un poquito arriba de nosotros. Pero vamos, para este ejemplo, vamos a suponer que tenemos la misma cantidad de pacientes contagiados. Acá en Ecuador estamos hablando que en total son más de 7.000 pacientes. En Argentina son 1.184. O sea, casi una diferencia de 6-1, para tenerlo clarísimo. República Dominicana, superando los 29.000, tiene 712, igual que Panamá en cuanto al número de afectados, y tiene 564. Bolivia, que ya está uniéndose a este grupo, tiene hoy 28.503 pacientes afectados y 913 personas fallecidas. Venezuela, y aquí viene el grupo de los que de una u otra manera todavía les está yendo bien, sobre todo con los pacientes fallecidos. Venezuela, con 4.563, tiene 39 fallecidos. Cuba, con 2.325, 85. Costa Rica, con 2.836, 12. Nicaragua, con 2.170, 74. Paraguay, con 1.711, tiene 13, que es una cifra bastante buena. Y Uruguay, con 919, tiene 26. Aquí ya hemos hablado muchas veces del caso de Costa Rica, ya hemos hablado acá también del caso de Paraguay, hemos hablado también del caso de Uruguay, hemos hablado también del caso de Venezuela, y así también hemos hablado del caso de los países que les va bastante mal. El nuestro, que es el ejemplo de lo que no se debe hacer en todo sentido, desde los gobiernos, desde el gobierno central hasta los gobiernos seccionales, muchos de ellos. Pero también hemos hablado del caso de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, de Chile,
El de México todavía no lo hemos hablado y el de Colombia tampoco a profundidad. Incluso el de Argentina sí lo hemos mencionado. Entonces, estará a hacer una pequeña revisión el caso de Chile y el caso de México. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos entrando de lleno a lo que es el rincón médico y vamos a hablar primero de un nuevo fármaco que la Agencia Europea de Medicamentos lo está aprobando para el uso del COVID. Este medicamento se llama el Remdesivir. Es un medicamento que se está dando luz verde para un tratamiento efectivo para el COVID-19 para pacientes graves que requieren ventilación, que están dentro de una unidad de terapia intensiva. Esto apareció en un comunicado del organismo que ha anunciado que recomienda la autorización, comercialización de manera condicional después de recibir el visto bueno de un comité científico. Según la agencia, que es la Agencia Europea de Medicamentos, ¿sí? Esto permite facilitar el acceso rápido a medicina en el momento de la emergencia. Por ello, aún así la compañía tendrá que presentar informes finales sobre el medicamento antes de finales de año y mientras tanto se va a comenzar a comercializar el Remdesivir. ¿Qué ha ocurrido con el Remdesivir? Pues bueno, en pacientes graves tratados con Remdesivir han demostrado que se recuperan de media de 12 días, 6 días antes que el resto de pacientes que no han sido tratados. Por el contrario, no se detecta ningún beneficio entre los pacientes menos graves ni en los pacientes que ya estaban con ventilación cuando empezaron a recibir el Remdesivir. Por lo tanto, es una característica muy precisa en cuanto a la utilización de esto. Pacientes que entran a ventilador graves y en los cuales va a cortar el tiempo de estadía. Que hablando en términos generales, cuando los pacientes entran a terapia intensiva por causa del COVID-19, lo más probable, aquí hablan de 12 días, pero lo más probable es que estén en el transcurso de 14 días, o sea, 2 semanas en el promedio. Habrán pacientes que puedan estar 12 días y habrán otros que incluso puedan tener mucho más tiempo. Entonces, acortar el tiempo que los pacientes puedan permanecer en terapia intensiva siempre será importante. No va a servir definitivamente para aquellos pacientes que ya estaban ventilándose en terapia intensiva. Muy bien. Eso por un lado, y era importante mencionar al Remdesivir. Otra cosa importante que tiene que ver sobre todo con Europa, sobre todo los nuevos rebrotes que empiezan a tener un factor bastante común, que se ha producido por lo que se denomina contactos en interiores. Y vamos a desarrollar esto porque es interesante. En España ya han existido muchas ciudades que han comenzado a tener rebrotes y es importante tener presente esto porque se puede aplicar claramente al Ecuador. Evitar promover el aire libre todo lo que sea posible, y eso explicaba la viróloga e investigadora Margarita Deval en España, ¿no? Y es que si nos comenzamos a fijar en los estudios más extensos, se ve que la mayoría de los clústeres se originan en espacios cerrados y en contacto continuo con otras personas, en gimnasios, en pubs, o sea, en bares, en locales de música en vivo, en salas de karaoke y establecimientos similares donde las personas se reúnen durante periodos de tiempo relativamente largos. Bueno, acá en Ecuador, en teoría, este tipo de sitios no está habilitado y, claro, como depende de los COEs locales, probablemente en algunas ciudades puede ser que comiencen a habilitarse. Pero vamos entendiendo lo que menciona el artículo para también nosotros saber si es conveniente o no. Es muy sencillo eso. Todo esto ha originado que haya rebrotes ahora mismo en España y el condicionamiento o el factor común es justamente que se han originado a partir de espacios de interiores. También se lo vio en la industria cárnica alemana con reincidentes casos de pequeños brotes justamente en aquellos trabajadores que tenían proximidad y tenían un contacto cercano y tenían jornadas de trabajo bastante largas y los lugares donde trabajaban tenían escasa o nula ventilación. Ese fue el cóctel perfecto. Entonces los espacios cerrados es un entorno ideal para el contagio y están afirmando aquello, y los entornos cerrados en los que vivimos y trabajamos son el lugar de transmisión más común del virus. Es por ello que nosotros manifestamos ya desde hace algún tiempo hacia acá que una persona que llegue infectada a una familia, hay una alta probabilidad de que toda la familia se contagie, independiente de que si hay síntomas o no los hay.
y hay que tener presente aquello. Entonces simplemente se ratifica aquello y ahora están tratando de controlar de mayor forma estos espacios cerrados y abarrotados, como lugares de trabajo, fábricas, iglesias, restaurantes. Están, en el caso de Europa, estaciones de esquí, centros comerciales, residencias de trabajadores, cruceros y vehículos, ¿no? Entonces, bueno, con los vehículos hay una cuestión bastante importante. Si usted está dentro de un vehículo que está cerrado, por aire acondicionado o lo que fuera, al entrar al vehículo y estar confinados mucho tiempo, algunas personas, y pudiera uno estar contagiado, por supuesto que tiene alta probabilidad de contagiarse. Si es un vehículo que por cualquier situación puede ser ventilado, vidrios abajo, etcétera, la posibilidad de que se contagie disminuye considerablemente. Sí, pero acá, por ejemplo, en la costa es muy difícil que los vehículos, una gran mayoría, puedan andar con los vidrios bajos, por una cuestión del calor y, bueno, hasta la seguridad, para ser honesto, ¿no? Muy bien. Ahora, también hay otro artículo importante que lo voy a mencionar brevemente por cuestiones de tiempo, en el cual menciona que el coronavirus también, desde la parte médica, se está advirtiendo que puede tener afectaciones a nivel cerebral. Ya de esto habíamos hablado, todos los cambios a nivel del sistema nervioso central que podrían darse, desde encefalitis, meningitis, cerebritis, ¿sí?, a condiciones muy específicas en cuanto a afectaciones de pares craneales como dato focal. Ahora, de acuerdo a las últimas investigaciones y sobre todo de acuerdo a lo que se ha tenido al descubierto con casos muy puntuales de pacientes, este artículo aparece. Entonces, el médico Julie Helms comenzó con un puñado de pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo en el Hospital Universitario de Estrasburgo, que este es en el noreste de Francia, a principios de marzo del 2020. En cuestión de días, todos los pacientes de la unidad de terapia intensiva con COVID-19, y no eran solo dificultades respiratorias las que les causaban alarmas. Estaban extremadamente agitados, muchos tenían problemas neurológicos, principalmente confusión y delirio, afirmaba este autor. Estamos acostumbrados a tener algunos pacientes en UTI que estaban agitados y requerían sedación. UTI o UCI es lo mismo, o sea, unidad de terapia intensiva o unidad de cuidados intensivos. Lo digo con abreviatura y la verdad que con nosotros los médicos tenemos ese defecto, que a veces hablamos con abreviaturas o hablamos con un lenguaje que cuando el resto de la población lo escucha se queda allí. O sea, entonces, solamente para aclararlo, pero creo que ya por lo que estamos viviendo la pandemia, todos de una u otra manera nos hemos familiarizado a las siglas UCI, UCI o UTI, UTI, que tiene que ver con la unidad de cuidados intensivos, y la unidad de terapia intensiva, que es lo mismo, que varía simplemente, en algunos países lo dicen de una u otra manera. Bueno, estos pacientes que estaban en UCI estaban agitados, problemas de confusión y delirio, y como estaban acostumbrados a tener algunos pacientes en la UCI que estaban agitados y requerían sedación, esto fue completamente anormal. Ha sido muy aterrador, especialmente porque muchas de las personas que trataron eran muy jóvenes, estaban entre 30 a 40 años, incluso tuvieron un paciente de 18 años. Helms y los colegas publicaron un pequeño estudio en la revista New England Journal of Medicine, una revista que tiene una alta reputación, donde documentaron síntomas neurológicos en pacientes de COVID-19 que van desde dificultades cognitivas hasta confusión. Todos esos signos característicos de algo que se llama encefalopatía, y este término general para el daño cerebral. Bueno, esa tendencia también se le observaron algunos investigadores en Guam, y que habían notado a los pacientes con coronavirus en febrero pasado, ¿no? Ahora, más de 300 estudios en todo el mundo han encontrado una prevalencia de anomalías neurológicas en pacientes con COVID-19 que incluyen desde síntomas leves como dolor de cabeza. El dolor de cabeza y la pérdida del olfato creo que es la característica más común, que podemos verla de forma más general en muchos pacientes. Pero también pueden venir estas otras cosas: parestesias, arcoparestesias, sensaciones de hormigueo, ¿sí? Justamente eso, sentir que caminan hormiguitas sobre ciertas partes de su cuerpo, hasta resultados más graves como afasia, que es la incapacidad para hablar, ataques cerebrales e incluso convulsiones, ¿sí? A medida que aumenta el número de casos, comienzan a haber no solo las manifestaciones comunes, sino también las poco comunes. Es que es muy obvio, si yo tengo
10 pacientes contagiados, la posibilidad de que aparezca esto es casi nula. Si tengo 100, podría aumentar un poquito, pero si ya tengo 1000 o 10.000, la posibilidad de que aparezca esto existe. Ya tendré 10, 20, 80 pacientes afectados con estas características. Ahora, ¿de qué va a depender? Hay un dato interesante, porque hubo un paciente de ellos, ¿sí? De los que estuvieron estudiando, que de una u otra manera incluso no tuvo características interesantes para relacionarlos al COVID inicialmente, sino que más bien debutó con un cuadro epiléptico, y a él le hicieron estudios, frente a estos estudios de imágenes, y también le hicieron lo que se llama una punción, le hicieron una punción aspirativa para líquido cefalorraquídeo, y ahí encontraron el virus, el SARS-CoV-2. Luego también salió positivo en la PCR, todo ello. Pero de los casos bastante interesantes. Esta lectura está muy extensa, y ustedes la pueden encontrar en la bbc.com en español, y la verdad aporta muchas características. Ojo que tampoco es para entrar en desesperación pensando que todo el mundo va a tener esto de lo que se infectan. Recuerden nuevamente, y aquí lo voy a tomar como analogía nada más, se puede transcribir esto a lo del hidróxido de cloro. Es que el día de ayer me realizaban una entrevista, y hay gente que defiende mucho a la utilización del hidróxido de cloro, y había dicho estas personas que lo defienden que les había ido bastante bien. Entonces nosotros tomamos en cuenta estadísticamente que, independiente de que usted tome o no tome algo, de 100 personas que se infectan, a 80 les va a ir bien, ¿sí? Independiente. A 20 no les va a ir muy bien, y a 5 les va a ir muy mal, muy mal. Entonces, más o menos esto va a la similitud con los síntomas neurológicos. Quizás la cefalea, el dolor de cabeza, y esta de la pérdida del olfato, ¿sí?, sea la característica más común de los pacientes. Y eso podría de una u otra manera ser un detalle importante, que podría rondar probablemente, ¿sí?, entre un 25 a un 35% de los pacientes. Sin embargo, para que se dé este otro tipo de sintomatología, la posibilidad es muy mínima en cuanto a ello. Entonces, les invito, si es que desean profundizar, a que lo valoren por ahí. Y tomando en cuenta lo que estamos viviendo ahora, en lo que tiene que ver a justamente telemedicina, teleeducación, teletrabajo y todos los teles que se puedan imaginar, ¿sí? En ese sentido, también se está observando que ya está existiendo, ¿sí? Y el artículo lo habla de esta manera: ¿por qué las videoconferencias han terminado por cansarnos y estresarnos? ¿Sí? Entonces, entendamos que lo que al principio mucha gente lo consideraba, entre comillas, una especie de bendición, poder hacer teletrabajo, en este momento se está convirtiendo en un suplicio. La crisis del coronavirus ha provocado un aumento en la demanda de aplicaciones que hacen videoconferencias, tanto por motivos laborales, educativos como personales. Así, por ejemplo, Zoom, una de las aplicaciones más populares en este sentido, creció durante la pandemia 169%, y la revalorización que ha tenido en bolsa es increíble. Si alguien pudiera ver el futuro, no sé qué maldades o qué bendiciones hicieran, pero si alguien pudiera ver las cosas y hubiera comprado acciones de Zoom antes de empezar la pandemia, en este momento ya hubiera tenido una revalorización, ¿sí?, por encima de 10 veces lo que invirtió. Imagínense, 10 a 16 veces. Bueno, hay otras empresas también que han experimentado crecimientos interesantes, ¿no? Como por ejemplo Skype, Hangouts, que pertenece a Gmail, ¿no?, entre otros. Ahora, las videollamadas son un simulacro donde nos convertimos en especie de avatares de nosotros mismos. ¿Y por qué vienen los problemas? El bajón se puede deber a que empezamos con mucho entusiasmo, pero ahora ya echamos de menos el contacto humano. Eso es indiscutible. También hay usuarios que han dicho que la comunicación mediante estas aplicaciones les cansa, que les causa auténtica fatiga física y hasta estrés. También se comenta que no estábamos preparados para el confinamiento, que en sí mismo no ha producido fatiga emocional, pero pensamos que la agenda lo aguantaba todo y no hemos tenido control, ¿sí? Bueno, hay un sinnúmero de criterios de personas que opinan, ¿sí? Y por ejemplo, acá es lo mismo
que pretender visitar a París a través de Google Earth. Google Earth es una aplicación en la cual usted puede ir a una parte del planeta, se parece al Google Maps, ¿no? Puede llegar a una ciudad, a un punto específico, incluso la aplicación tiene para que tú te ubiques allí y puedas mirar cómo se ve toda las calles, etcétera. Incluso puedes ir dentro de algunos museos, ¿sí? Y de esa manera uno puede hacer esas visitas virtuales, serían. Entonces, habla justamente de eso, que es lo mismo pretender visitar París a través del Google Earth, por ejemplo, pero jamás será lo mismo ver París mediante una pantalla que pasearse por sus calles. Con la comunicación pasa lo mismo, y sí, la verdad que ocurre eso. Por ejemplo, yo que hago docencia mediante esto, para mí es un reto cada vez, porque yo de una u otra manera tengo que buscar la forma en que primero que mis alumnos se enganchen, luego que están enganchados no se aburran, ¿sí? Luego que están enganchados no se aburran, y luego también buscar elementos creativos, para que de una u otra forma ellos puedan quedarse conmigo y vayan a la par. Entonces, por ejemplo, yo me he tenido que buscar, tengo mi pizarrón de tiza líquida, mi borrador, y cuando hay algo que escapa de cualquier situación, me toca hasta comenzar a hacer dibujitos, como dicen. Si ya con dibujos uno no entiende, ya está más complicado. Entonces, no sé, cuando hablo de vértebras, etcétera, comienzo con mis dibujitos y cosas, y les acerco la pantalla y comienzo a moverme en eso. Entonces, como yo con ellos también me suelo hablar, al menos con los representantes, estamos también como especie de calificándonos, porque no sabemos cómo el método que estemos utilizando sea efectivo, y vemos en qué cosa podemos corregir o no. Lo mismo ocurre en este sentido, así que no es nada raro que usted, que está utilizando las videoconferencias para trabajar, para visitar, para esto, sienta que le está cansando y le está estresando. Lo habitual, lo común es que efectivamente eso está ocurriendo. Así que a tener presente aquello, y de una u otra manera, a veces, por ejemplo, ahora que viene un fin de semana, a tratar de desconectarse un poco de los medios digitales, porque de pronto eso también podría darle cierto tipo de tranquilidad emocional, que es lo que se busca en estos momentos. Entonces, este artículo que les estoy comentando salió publicado, o se publicó, mejor dicho, en Sataka, si mal no recuerdo, y allí podrían leerlo, ¿no? Déjenme hablarles con certeza para no hablar algo que no corresponda. Entonces, el artículo salió publicado en La Vanguardia, en un diario español que se llama lavanguardia.com, la página web. Ahora sí lo dije bien, mil disculpas. Muy bien. Entonces, y finalmente, pasando ya al tema de los bulos, hay uno que hablamos la vez anterior y que me han estado preguntando mucho sobre las pistolas térmicas, porque ha circulado por WhatsApp, por YouTube, un video en el cual una persona comienza a hablar de que dice lo siguiente, ¿no? Ahora yo me pregunto cuántas veces sales a la semana al súper y te están radiando precisamente la cabeza y te están matando. Hoy te matan 1000 neuronas, mañana otras 1000, pasado mañana otras 1000, y así sucesivamente hasta que se afecte tu sistema nervioso central, provocando que te vuelvas un autómata y probablemente y nunca vas a saber qué fue con esa lamparita. Entonces el mensaje se ha viralizado tanto y que ha llegado de tanta manera que yo, por ejemplo, en mi WhatsApp me ha llegado en unos 10 chats ese mensaje. Entonces el día miércoles lo comenté, el día de ayer en una entrevista lo volví a hablar, y hoy día nuevamente, ya entrando en la mayor cantidad de detalles, hablamos probablemente de que existen más de 15 artículos verdaderos desacreditando esa información. Y miren, la información fue tan interesante que solo en YouTube en un día tuvo más de casi 30,000 visitas en un solo día. O sea, fue bastante increíble. No digamos lo que pasó en Twitter, en Facebook y lo que pasó en WhatsApp. Cuánta gente lo envió de un lado a otro. Ahora, entendamos la naturaleza. Cuando voy a aprovechar mi pizarrón para hacer un dibujito, ya que toqué el tema, ¿no? De una vez. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que se llama radiación dañina, nosotros estamos hablando de lo que se denomina radiación ionizante, ¿no?
Entonces, la radiación ionizante, que lo producen entre otros los rayos X, ¿sí? Los rayos X, esta es luz normal o visible. Muy bien, déjenme hacer aquí un pequeño gráfico para tenerlo presente. Vamos a ver si, disculpen la letra, es letra de médico, así que no critiquen mucho. Entonces, para tener una idea, la luz visible entra dentro del espectro electromagnético y la radiación ionizante es esto de acá: rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, etcétera, ¿no? Entonces, para que algo me produzca daño, ¿sí?, en el sentido de lo que estamos mencionando, que produzca irradiación, que irradie, ¿sí?, tiene que estar en este sector. Los rayos infrarrojos, el rayo infrarrojo está en este sector de acá, ¿sí?, en lo que se denomina el espectro no ionizante de la luz visible, perdón, del espectro electromagnético. Entonces, al estar allí, la luz infrarroja no produce radiación ionizante. O sea, de entrada ya podemos deslegitimar aquello que se dice de que ese rayo va a producir ionización. Falso, de falsedad absoluta. Solo para que tengan una idea, mi especialidad, yo soy imagenólogo, soy radiólogo. Y para mí, yo estoy en contacto siempre con equipos que emiten radiaciones, rayos X, tomógrafos, ¿sí?, mamógrafos, angiógrafos, etcétera. Y yo les puedo garantizar que de lo que estoy hablando lo sé y lo sé muy bien. Entonces, estas pistolas emiten un haz de luz infrarroja, que se denomina. Ahora, ¿qué es lo que produce ese haz? Cuando rebota y regresa, puede armar un mapeo térmico de la persona. Entonces, hay ciertas pistolas que tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, cada una de las pistolas tienen recomendaciones que da el que inventa o el que vende, el fabricante de la pistola, para que su uso sea más interesante. Ahora, algunas de estas pistolas, ¿sí?, porque lo que sí tenemos que cuidar un poquito es que la pistola no apunte obviamente al globo ocular, porque como es un rayo infrarrojo, si en la cercanía puede producir un aumento de temperatura y podría dañarme algo directamente, pero en el globo ocular. Entonces, normalmente la pistola se apunta, ¿sí?, hacia la frente, en esta zona que queda en medio de los globos oculares, y a veces incluso se lo apunta hacia la parte inferior del cuello. Hay otras pistolas que desde lejos tienen mejor capacidad, ya pueden hacer un paneo del mapa térmico de la temperatura de una persona, pero bueno, obviamente que son más costosas, e incluso en algunas ciudades tienen como especies de antenas grandes donde pueden hacer un paneo de todas las personas que entran, por ejemplo, en un centro comercial, o que pueden entrar a una red de autobuses, en fin. Así que lo único que hay que tener presente es que algunas de estas pistolas pudieran aumentar la temperatura, pero por el funcionamiento de la pistola como tal, cosa que si te tocan con la pistola en cualquier lugar podría quemarte. Entonces, el verdadero problema es eso, que te podría generar una quemadura, pero no te van a irradiar, eso es falso que te van a matar las neuronas, y obviamente si es al menos por eso no, las neuronas se te pueden morir por un montón de cosas. Por ejemplo, a mí se me están muriendo por tanto coraje y molestia, y por tanto, no sé, poder tener atadas las manos frente a este gobierno que tenemos, que es pésimo, peor que pésimo, y que de una u otra manera se ha enseñado contra la clase media y nos ataca de cualquier forma. Miren el problema de la luz, miren, solo para que tengan una idea, porque veo gente de otro país que no es Ecuador, acá en la pandemia, ¿sí?, entre comillas, para ayudarnos, no cobraron los meses de marzo, abril y mayo. Ahora empiezan a cobrar, pero mucha gente ha visto que su servicio de luz está el valor triplicado, pero no triplicado por los 3 meses, triplicado en cada mes, triplicado o incluso duplicado, o en algunos hasta cuadruplicado, ¿sí?, siendo que de por sí ya cobrarlo ya es desde mi punto de vista, es una estupidez. Sí, porque los servicios eléctricos las generan las hidroeléctricas, que se han construido con el dinero de todos nosotros, y tenemos ahorita un superávit de energía eléctrica, tanto así que le vendemos a Colombia y tenemos unos ingresos muy interesantes que, si mal no estoy seguro, en cuanto a mi memoria, son más allá de 300 millones por año, y que nos pretenden a nosotros, no solo de por sí ya cobrar es malo, pero cobrar y aumentado es una falta de respeto. Y entonces ese tipo de cosas a uno lo frustran, le da coraje,
le da una molestia bárbara y probablemente eso sí me puede haber matado una que otra neurona, pero no una pistola térmica de temperatura térmica. Así que, por favor, eso no crean. Y yo lo digo porque es mi deber ser muy contextualizado, ser muy realista de las cosas como son. ¿Sí? Entonces, justamente estos videos se tratan de ser muy realista, en cuanto a lo que tiene que ver este tipo de cosas. Así que lo de las pistolas térmicas es un mito falso y tienen que tener cuidado porque si a ustedes les llega un mito falso y lo comparten, están compartiendo un bulo, una mentira. Y justamente lo que evitamos es eso. Muy bien. Bueno, eso es lo que yo les tenía preparado. Ahora vamos a leer los comentarios, las sugerencias, lo que ustedes publican gentilmente para que de una otra forma haya una ligera interacción y no, bueno, a pesar de que sigue siendo un monodiálogo, pero al menos haya una pequeña interacción de acuerdo a lo que ustedes están comentando, publicando, ¿no? Vamos a abrir acá, así que vamos a hacerlo de esta manera y vamos a ver qué pueden estar publicando. Agradecemos a las personas que se han conectado el día de hoy. La verdad, nuevamente quiero pedir disculpas por el atraso. Casi que no hago ya el video porque me demoré más de 10 minutos y la verdad que sí, no me gusta ser impuntual, ¿eh? Mis clases las empiezo a la hora que es. Si yo cito a algún paciente a la hora que es a la hora que es. Peor ahora en pandemia, hay que ser muy respetuoso con los tiempos porque cada uno está viviendo no sabemos si cada uno está viviendo un infierno gigante o no, ¿sí? Y justamente por esa situación y por todas, bueno, y por una cuestión de respeto, ¿no? De respeto a la otra persona, respeto a uno mismo, ¿sí? No hagas otro lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, vamos a empezar a leer acá, así que permítanme unos segunditos para que se habilite la página, que a veces suele demorar un tantito, ¿no? Así que vamos a ver que gentilmente ustedes están compartiendo y todo esto. Vamos a ver acá. Y listo. A ver, entonces empezamos acá con las personas que escriben, que saludan. Mucha gente manda bendiciones, también se les agradece. Lupita Zambrano, ella es una buena amiga, una buena compañera también, manda saludos, muchos saludos Lupita. Livia Rosa, ella nos escribe desde Nueva York. Buenas noches, ¿cómo ve usted a mi país? Bueno, usted tiene dos países, Estados Unidos y Colombia, pero asumo que es Colombia y la verdad lo veo bastante complicado, van a haber muchos más casos. En Colombia pasó algo, a ver, ustedes le van a poner el nombre, yo le digo paradójico, ¿no? Por intentar, es cuando estos gobiernos de verdad que no tienen conexión. En Colombia se paga un IVA que si mal no estoy, está entre el 18 y 19%, pero vaya, en nuestro país el IVA es el de 12%, para tener una idea. Entonces, un IVA que es casi cercano al 20% es un IVA muy importante. Entonces, en Colombia, aparte de comenzaron a flexibilizar las medidas, comenzaron a tener lo que se llama un incentivo para los vendedores. Entonces, hicieron 3 días en los cuales no iban a cobrar IVA. ¿Y la gente qué hizo? Pues bueno, hubo gente que tenía los recursos obviamente o querían aprovechar el momento, con 20% menos de todo, salieron y abarrotaron centros comerciales, comisariatos, etc. O sea, la cantidad de gente que salió y que uno veía en las imágenes, importante. Entonces, eso sumado a las medidas de flexibilización, originaron que se incrementara un número significativo de casos. Entonces, respondiendo a lo que dice Livia Rosa, yo veo que los casos se van a incrementar todavía porque viene el rezago de los 3 días sin IVA de Colombia, que sin lugar a dudas va a pasar factura. Es como lo que está ocurriendo acá. Miren que los casos comenzaron a incrementarse. Bueno, ustedes no se dan cuenta tanto de ello porque no están tan relacionados con la parte de salud, pero nosotros los que vivimos de la salud nos dimos cuenta que los casos comenzaron a crecer desde que cambiaron el semáforo rojo y lo hicieron amarillo a la fuerza. Y me explico de esta manera. Una ministra que no tiene que ver nada con la salud, sí, que es la ministra del gobierno, que no debería ni siquiera hablar sobre la salud, dijo que un domingo que el semáforo rojo seguiría siendo rojo, pero se adoptaron otras medidas. Se cambiaron el tiempo en cual uno podía salir a hacer sus actividades, el orden de las matrículas de los carros o de las patentes de los carros, como dicen en otros países, que podían circular, en fin. O sea, al semáforo rojo lo hicieron amarillo, a pesar de que seguía siendo rojo. Y ahí empezó a tener un repunte. Luego, lo que comenzaron a hacer cada ciudad con los semáforos que comenzaron a flexibilizarlo. Sin lugar a dudas, eso pasó también una factura. Ampari Arteaga nos manda a saludar. Buenas noches.
Mary o Mari dice, si un paciente tiene más de 30 días con COVID-19 y se hace otro examen después de los 30 días, sigue siendo positivo, se le puede dar de alta después de los 30 días sin que siga el examen positivo. O sea, en lo que Mari nos pregunta, que si una persona a los 30 días se hace un examen y está positivo todavía, habría que ver cuando me dices positivo, ¿a cuál positivo? Si es con la PCR o si es positivo para IgG y es negativo ya para IgM, porque en teoría ya para los 30 días la IgG debería ser positivo y la IgM negativo. Ahora vamos a suponer que es por la PCR. Si esa persona salió positiva a los 30 días, en teoría por la PCR significaría que todavía estaría en posibilidades de poder contagiar. Y en 30 días más, o sea ya en el segundo mes, en teoría debió haber aparecido. Pero tenemos casos aquí en Ecuador de personas que en 40, 45, 50 e incluso 55 días siguieron siendo positivas. Pero claro, es uno de 1000 ha de ser, no es la normalidad. En todo caso, si pudiera alcanzar a contestar en qué prueba le hicieron que haya salido de esa manera. La señora Diana Mera se conecta, manda a saludar, muy buenas noches. Livia Rosa también. Emilia Cristina García manda saludos, es la doctora Emilia Cristina García, ella es odontóloga, ojalá que esté pasando bien usted y su familia. El colega médico Rider Zambrano nos dice, es verdad lo de la pistola, la gente ya ni se quiere tomar la temperatura por observar los videos falsos. Sí, es verdad. Y lo peor que a veces se toma la temperatura en el brazo, o sea, ni siquiera te la ponen en la cara, todo eso para allí. Así que no, la cosa no va por ese lado, para que lo tengan claro. Brigitte Macías se ha conectado, el Jorge David Mieles Velázquez, también el colega, se ha conectado, le mandamos saludos. Muy bien, eso tengo por acá. Vamos a ver si por acá colocaron algo para que no quede nada allí. Y por tercera vez, mil disculpas por llegar tarde. Sí, no suele ser así, ¿no? Normalmente ustedes que ven los videos habitualmente saben que lo empezamos a la hora que es, pero bueno, hoy día se escapó todo ahí. Muy bien, estoy revisando acá y no veo algún otro mensaje. Bueno, estamos agradeciendo la posibilidad de que se hayan podido conectar. Estamos nuevamente enviando un afectuoso saludo. Hoy día es viernes de noche. Si hay posibilidad de que se puedan desconectar de todas las cosas que puedan intranquilizarlos, celulares, noticias, en fin, no sé, chismes, ¿por qué no? De una otra manera les va a ayudar. Aquí William Alfredo Ceballos nos dice, una duda, ¿cuáles son las características y signos radiológicos que podríamos observar en un estudio tipo radiografía o tomografía en la enfermedad de COVID-19? Las características son múltiples, ¿no? Pero los patrones más interesantes tienen que ver con patrón que se denomina en vidrio esmerilado o deslustrado, ¿sí? Consolidaciones con o sin broncograma aéreo, ¿sí? También se puede ver lo que se llama retracciones o bronquiectasias por retracción, también se puede ver sisuritis, también se puede ver este signo que tiene que ver con patrón reticular, micronodular, patrones reticulares periféricos. La verdad son algunos, pero hay unos característicos y tienden a predisponerse a afectar más inicialmente y en la mayoría de pacientes en segmentos posteriores pulmonares, ¿no? De ahí a veces en algunos pacientes veo que respeta más o afecta más lóbulos inferiores medios, en otros superiores, pero es muy variable. Eso es para una clase, por si acaso, ¿no? Entonces, para no cansar al resto del público que ya nos estábamos despidiendo, sí, a ver si retomamos ese tema, lo podríamos hacer el día domingo. Si Dios lo permite, el domingo, 8 de la noche, 20 horas, estaríamos conectándonos de nuevo y a ver si al menos parcialmente hablamos de esto, William Alfredo. Agradeciendo la presencia, espero que puedan tener un resto de la noche muy bien, ¿sí? Intenten descansar, intenten relajarse dentro de lo posible. Si tienen las posibilidades de poder ser algo generoso, sobre todo con alimentos, con aquellas personas que no pueden tener los recursos, sería importante que lo puedan hacer, aquellas personas que tienen las posibilidades, porque yo entiendo que todos estamos viviendo momentos de desesperación, de angustia, y cada uno está llevando una cruz más pesada que el otro, eso es indudable, ¿sí? Pero bueno, dentro de las posibilidades habrá gente que de pronto, no es mucha, obviamente, pero de pronto que podría estar más holgado en eso. Dicho esto, un fuerte abrazo a todas las personas que están padeciendo COVID-19. Estamos aquí, la doctora, me parece que la vi por ahí, ¿no? Creo que estaba conectada nuestra querida doctora.
Verónica, déjeme ver si, creo que dejó hasta un mensaje, me parece. Sí, está aquí conectada Verónica Villalba, mandándole buenas vibras al hermano, sí, que está atravesando por COVID-19, deseando lo mejor, igual con nuestro queridísimo amigo, el doctor, el abogado Fausto Jarrín, sí, también con Cristian El Suco Castillo, personas que también están atravesando momentos difíciles ahora con el COVID-19 y deseándole las mejores vibras para que puedan recuperarse, que la terapéutica, que la medicina que están llevando adelante pueda ser muy efectiva. Sí, de una u otra manera, al menos ahora, y eso hay que agradecerle a las personas que se enfermaron e incluso a las personas que fallecieron por COVID-19, el error acierto que se dio en la parte médica está sirviendo para que de una u otra manera la batalla que estemos dando ahora sea mucho más efectiva con muchas de las personas. Así que las mejores vibras, cuídense mucho, bendiciones para los creyentes y muy buenas energías para el resto de gente. Si Dios lo permite, el día domingo 8 de la noche, y a intentar pasarla bien el resto de la noche, que eso ayuda mucho acá y al resto del cuerpo. Chao.